La empresa familiar tiene una cooperación con la empresa de mi rival. Mi padre me advirtió con solemnidad, las cosas no son lo mismo que antes. Asegúrate de no ofender al joven señor de la familia Sen. Era imposible para mí adoptar una actitud humillante y arrastrarme ante Javier. Pero era verdad que no podía permitirme ofenderlo. Así que fingí perder la memoria, intentando burlarme de la situación. Javier me miró y arqueó una ceja con una sonrisa extraña. ¿Perdiste la memoria? Bueno, no voy a ocultarlo más. En realidad, eres mi amante secreto. ¿Estás loco por mí? No puedes vivir sin mí. Al oír eso, el ambiente se hizo totalmente silencioso. Yo estaba tan irritado que me quedé sin aliento, con un nudo en la garganta. ¿Cómo se atrevía Javier, ese descarado, a inventar semejantes mentiras ante mí? ¿No temía que le diera un buen disgusto? Bueno, en realidad, no le importaba. Hace algunos años, la empresa Sánchez era mucho menor que la empresa García. Luego, Javier asumió la responsabilidad de su padre y, a pesar de la oposición de la junta directiva, se decidió a desarrollar la industria de Internet. Resultó que Javier era un genio en los negocios. En solo unos pocos años, la empresa Sánchez se convirtió en una fuerza poderosa en la ciudad B, dejando a la empresa García muy atrás. Este proyecto fue conseguido por mi padre personalmente después de visitar a Javier. La condición que Javier planteó era que yo le sirviera como un perro. Mi padre accedió. Naturalmente, no iba a ser un perro para Javier. En un momento de desesperación, se me ocurrió una idea genial, fingir la pérdida de memoria. Pensé que si Javier fuera un ser humano normal, no me molestaría más. Pero olvidé que Javier siempre había sido un pervertido. Incluso se inventó esa historia del amante secreto. Está bien. Si me quiere fastidiar, yo no me rindo. Me abrí los ojos con expresión amorosa y mordí ligeramente mi labio de manera afectada. ¿Es verdad lo que dices? Javier arqueó una ceja. Por supuesto. Hice una voz repugnante y le pregunté, entonces, querido, ¿por qué no revelamos nuestra relación? Javier parpadeó, y su expresión se volvió un poco extraña. Querido, dime algo. ¿Por qué no revelamos nuestra relación? Javier bajó la vista, luego se rió de repente y me miró con una expresión difícil de interpretar, sus ojos oscuros y profundos. ¿Quieres revelarla? Yo sabía que Javier nunca me revelaría públicamente. No importaba cuánto me quisiera fastidiar, no jugaría con su futuro. Si esto se filtrara en Internet, seguramente causaría un gran revuelo. Así que asentí con entusiasmo. Javier sonrió y dijo, entonces, casémonos. ¿Estaba enloquecido? ¿Estaba sufriendo un ataque de locura? ¿Estaba jugando tan fuerte que se estaba arriesgando a todo? Me pregunté esto en silencio, y finalmente solo pude sonreír con disimulo y decir, no es necesario apurarse tanto. Me estaba casando. Javier, ese diablo, amenazó a mi padre, diciendo que si no me casaba con él, cancelaría la cooperación con la empresa López. Incluso dijo sin vergüenzas, como Luis se empeña en casarse conmigo, señor García, no debe separar a los enamorados. Mi padre me contó exactamente esas palabras cuando llegó a casa y agregó, tienes que pagar por tus propios errores. Miré a mi padre, quien se estaba alejando sin preocuparse por mí, y le grité con enojo, ¿en serio no me vas a ayudar? ¿No soy tu hijo? ¿Por una cooperación me estás abandonando? Mi padre negó con la mano sin piedad y dijo, no puedo hacer nada, hijo. Si esa persona se enoja, yo también me meteré en problemas. Tranquilo, no seré un padre irrazonable. No te presionaré para que tengan hijos en los próximos 3 años. Me irrité y me arranqué un puñado de cabello, gritando impotentemente, ¿estás loco? Somos 2 hombres, no podemos tener hijos. Mi padre no se preocupó y dijo, si tienes la capacidad, cancela la boda. Si tuviera la capacidad, ¿habría fingido perder la memoria? En mitad de la noche, me encontraba en un dilema, preguntándome si sería un perro para Javier o su esposa. Si fuera un perro, Javier me torturaría. Si fuera su esposa, seguramente me dominaría y haría cosas humillantes conmigo. ¿Cómo podía tolerar semejante situación? Decidí llamar a Javier de inmediato. Oye, he recuperado la memoria. Cancelo la boda. Javier respondió con voz cansina, ¿sabes qué hora es? Miré el despertador al lado de la cama, eran las 4 de la mañana. ¿Y qué? Yo no había dormido, ¿acaso había quejado? Contesté con mal genio, no te importa. De todos modos, no me voy a casar contigo. Javier dijo con calma, ¿y la cooperación?
Apreté los dientes y dije, estoy dispuesto a aceptar cualquier condición excepto casarme contigo. Javier soltó una risita desde la garganta y dijo, de acuerdo, entonces sé mi amante. Antes de que pudiera responder, él colgó el teléfono. Maldita sea, ahora era imposible dormir. Al día siguiente, me levanté con grandes ojeras y comencé a fingir ser tonto. Mi padre se secó el sudor de la frente y dijo, no sé qué le ha pasado a este niño. Se ha despertado así. Tomé un juguete y lo lancé hacia Javier con fuerza. El juguete rebotó en su pecho muscular y cayó al suelo. No me sentí aliviado. Entonces corrí hacia él y le di un cabezazo, imitando el tono de un niño, vete. No te quiero. Javier me sujetó la frente con una expresión impasible y dijo con voz fría, ¿me toman por un tonto? Mi padre tosó y dijo, señor Sánchez, ¿yo? Javier lo interrumpió y me miró con desprecio, Luis, si te gusta tanto fingir ser tonto, no me importa convertirte en un tonto de verdad. Me estremecí involuntariamente. Javier era capaz de hacer algo así. Javier y yo crecimos juntos. En el jardín de infancia, la primaria, la secundaria y la preparatoria, él me persiguió como un fantasma. Siempre que hice algo rebelde, se lo decía a los maestros y a mis padres. Me fastidiaba muchísimo. Finalmente, en la universidad, me escapé a un país extranjero. Hacía menos de un mes que volví, y él ya estaba amenazando a mi padre para que yo le sirviera como un perro. ¡Qué descarado! Pero solo me atrevía a murmurarlo en mi mente. Mi padre me hizo muchos signos con los ojos, pidiéndome que no le pegara a Javier, porque de lo contrario, toda mi familia se quedaría sin hogar y tendría que mendigar. Suspiré con desánimo y le dije, hermano, ¿de verdad me quieres matar? Javier se rió con desprecio y dijo, no te rías. No tienes el valor. Me quedé sin aliento, sorprendido. Bueno, Javier tenía razón. Realmente no me atrevía. Me enojé hasta los dientes. Muy bien, si me quiere casar, entonces nadie saldrá ileso. Decidí que antes de la boda, lo haría acompañarme a probar trajes de novio. Recorrimos la calle comercial de un extremo a otro. Mis pies se hincharon, pero Javier todavía estaba tranquilo y me preguntó, aquí no hay nada que te guste. ¿Quieres ver otras opciones? Miré sus pies con envidia y bajé la cabeza, desanimado. ¿Cómo no se cansaba? ¿Con esa fuerza, mi trasero podría sobrevivir después del matrimonio? Me apreté los puños y recobré la determinación. Debía defender con firmeza la integridad de mi trasero. De acuerdo, no tengo problema. Y lo desafié, sin miedo, ¿no estás cansado? Javier me miró con interés, viendo cómo me esforzaba. ¿Cómo podría? Te acompaño hasta el final. Durante todo el día, visité cientos de tiendas de trajes de novio en la ciudad B. Al salir de la última tienda, me desplomé en los escalones, cansado como un perro. Finalmente, olvidé mi intención de molestar a Javier y me quedé sentado en el suelo, masajeando mis doloridos tobillos sin importarme mi imagen. Javier se detuvo frente a mí y preguntó con voz neutral, ¿sigues jugando? Me enderecé y dije con actitud, ¿qué juego? Simplemente no he encontrado el traje de novio adecuado. Si te molesta, no me cases. Javier me miró durante 2 segundos, y en sus ojos brilló una sonrisa traviesa. De acuerdo, no me molesta. Vamos, sigamos viendo. Apreté los dientes y me levanté, esforzándome por mantener la postura erecta. Le hice una señal con la barbilla a Javier y dije, vamos, ¿quién tiene miedo? Javier escupió y me agarró del pulgar. Basta de fingir. Tus piernas están temblando. Te llevo de vuelta. Miré a Javier con ojos entornados y le dije con sarcasmo, no me descarates. No estoy cansado en absoluto. Todavía hay muchas. Pero antes de terminar, Javier me agarró por las piernas sin previo aviso y me cargó sobre su hombro con gracia. Su espalda me presionaba el vientre, causándome un dolor en el estómago. Le grité con enojo, ¿lo haces a propósito? Maldita sea, déjame abajo. Me estás pinchando. Le di unos golpes en la espalda ancha de Javier. Él se detuvo y me miró de reojo, ¿me estás jugando y te quejas? Me sentí un poco culpable y evité su mirada, respondiendo con poca convicción, no lo hago. No seas tan malintencionado. Javier me dio una palmadita en el trasero y preguntó, ¿estás seguro? Me tensé el trasero y dije rápidamente, por supuesto. No soy ese tipo de persona. Javier me dejó abajo. Antes de que pudiera respirar aliviado, vi que se arrodilló frente a mí. Sube, te llevo de vuelta en espalda. Me sentí un poco incómodo. No, no es necesario. Yo quería molestar a Javier,
pero ahora me sentía como si hubiera perdido la nobleza. Si no subes, te besaré. Javier fijó su mirada en mis labios. Sentí un escalofrío y miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie nos estaba mirando. Luego, le di un puñetazo en la espalda con enojo y dije, ¿puedes tener un poco de consideración por el lugar? ¿Cómo puedes decir cualquier cosa? Javier sonrió con picardía y dijo, ¿qué he dicho? En el futuro, haremos cosas más íntimas. ¿No es demasiado temprano para sentirte tímido ahora? Estaba sin palabras. Javier era como un perro en celo, siempre buscando problemas. Si no actuaba de manera descarada, se moriría de aburrimiento. Dado que él mismo quería llevarme en espalda, entonces lo dejaría hacerlo. Sin ningún escrúpulo, apoyé todo mi peso en él, apreté mis brazos alrededor de su cuello y, fingiendo que estaba montando a caballo, moví ligeramente las caderas y lo insté, ve más rápido. Javier soltó una risita misteriosa y tardó un rato en decir, tienes buenas caderas. Tomé eso como un cumplido y dije con orgullo, están bastante bien. Y entonces me puse a mover las caderas con más energía. Pero luego, sentí que algo no estaba bien. Javier estaba decidido a casarse conmigo. En los últimos días, me había metido en problemas y finalmente me había encontrado en su cama. Cuando me desperté por la mañana, tenía dolor de cabeza, de espalda y, sobre todo, de trasero. Me volví y vi a Javier apoyado en la mano, con una expresión satisfecha, saludándome, buenos días. Luego, dijo con una sonrisa burlona, anoche fuiste muy apasionado, querido. Me quedé boquiabierto, sorprendido. ¿Qué me has hecho? ¿Te has atrevido a drogarme? Muérdela polvo, criminal. Hoy te voy a mandar a ver a tu bisabuela. Le lancé mis manos hacia el cuello de Javier, pero antes de que mi mano tocara su piel, él me agarró por la muñeca y me tumbó sobre la cama. Javier sonrió con burla y dijo, ¿por qué estás tan triste? Ayer te gustó mucho. Incluso no querías soltarme. Me enfurecí y dije, no me mientas. No soy homosexual, y menos, me gustaría acostarme contigo. ¿Yo? De repente, se me vino a la mente algunas imágenes apasionadas. No beses, luego no te arrepientas. Grité, maldita sea. No seas tan tímido. Si eres un hombre, quítate los pantalones. No te preocupes, no te voy a dejar sin nada. Tembloroso, volví a la puerta de la habitación, recogí mi ropa recién quitada. Sacó un fajo de billetes de mi billetera y se los metí en el cinturón de Javier. Luego, le acaricié la cara con una sonrisa malintencionada y dije, aunque eres un hombre, por tu buena apariencia, me conformaré. Le di una palmadita en el trasero y dije con una sonrisa burlona, vete a la cama y acuérdate de estar quieto. Me despierto de este alcohol y luego voy hacia allí. Javier se puso rojo de rabia y me agarró la mandíbula, preguntándome con enojo, ¿no has hecho poco en el extranjero? ¿Eres muy hábil para mandar a los demás? De repente, el aire se llenó de un olor a vinagre. Me dio ganas de comer algo dulce. Entonces, aproveché que Javier estaba hablando sin parar y, con rapidez, me acerqué y le mordí los labios. Eran suaves y dulces. Pensé en mi mente, tiene algo. Antes de poder saborear más, Javier me empujó con fuerza. Sus ojos estaban llenos de deseo, al borde de perder el control, pero todavía me advirtió con enojo, te aconsejo que no me provoques. Vaya. Tiene un temperamento fuerte. Me gusta más. Sacudí el alcohol de mi cabeza y saqué una tarjeta de mi bolso. Le di un golpe en la cara de Javier con descaro y dije, hay 5 millones de euros aquí. ¿Qué te parece pasar una noche conmigo? Había encontrado un rostro que me gustaba, y naturalmente no quería perder la oportunidad. Pero no quería forzarlo. Si él realmente no estaba dispuesto, no podía ser tan cruel como Javier. Entonces, me convertiría en un miserable como él. La persona delante de mí no se movió. Sus ojos negros me miraban fijamente. Lamiendo mis labios, sonreí con sarcasmo. ¿No es suficiente? Saqué un cheque del compartimento oculto y lo agité delante de los ojos de Javier, ofreciéndole más. Hazme sentir bien esta noche y llena el cheque con la cifra que quieras. Javier se enlojeció de rabia y me gritó, Luis, suficiente. Ahora te puedo perdonar, pero no te atrevas a seguir jugando conmigo. No me di por vencido y le di un empujón en el pecho con descaro, has terminado de hablar grandilocuencias. ¿Entonces? Me acerqué a él, sin miedo, y agarré su corbata, jalándolo hacia mí. Con una mirada que casi desencadenaba fuego en los ojos de Javier, me acerqué a su oído y le susurré, ¿es hora de dejar tu orgullo? Yo te trataré muy bien. ¡Ay, me duele! Grité de dolor. Sentí un giro en mi cabeza y me tiró hacia la cama con fuerza.
Mi mente, ya confusa por el alcohol, se volvió aún más desordenada. Gemí, eres demasiado apasionado. No te apures. La noche es larga. Déjame levantarme primero, yo. Sus labios y lengua invadieron mi boca. No pude esquivarlos y tuve que dejar que hiciera lo que quisiera. Me arrancó la ropa con brusquedad. Me asusté y le agarré la mano, gritando, ¿qué estás haciendo? Javier soltó un gruñido y, imitando mi tono de voz, dijo con descaro, ¿juguetesco? Es demasiado tarde, querido. Luego, se inclinó y me besó en la nuca, diciendo con voz entrecortada y cruel, tienes tanto dinero. Te voy a satisfacer. Ahora, dime que te rindes. Me tiró de la mejilla. Javier se apoyaba en la cama, mirándome con ojos de gato satisfecho. ¿Te has acordado? Mi corazón latía violentamente. Grité, ¿no dije que pararas después? ¿Y qué? Javier abrió los ojos y su expresión se volvió indiferente. ¿Crees que te voy a obedecer cuando dices que pare? Fuiste tú quien me provocó sin importar las consecuencias. Incluso me tomas por un payaso pagado. Luego, su tono de voz se volvió más severo, Luis, parece que te has divertido mucho en el extranjero. Cualquiera que te guste, lo llevas a la cama. Cuéntame, ¿cuántas personas han estado en tu cama en estos años? De repente, me vino una idea perversa. Sonreí con maldad a Javier, lo miré de arriba abajo y le dije con sarcasmo, no recuerdo cuántas. Pero eres el peor en el aspecto técnico. Tienes que practicar. Me has dado un disgusto terrible acostándome contigo. En cuanto dije eso, Javier me tumbó de nuevo en la cama. Me enterró la cara en la almohada y su tono de voz era difícil de interpretar, ¿en serio? Parece que has tenido una vida muy divertida en el extranjero. Me dio miedo escuchar eso. Las manos de Javier, con callos, se deslizaron por mi abdomen, rozando algunos de mis puntos sensibles. Me estremecí como una hoja. Suéltame. ¿Qué estás haciendo ahora? Javier no respondió. Después de un momento de silencio, dijo con frialdad, ¿me dices que soy malo en el aspecto técnico? Javier sonrió con maldad y me agarró la cintura. De acuerdo, entonces practicaremos juntos. No te preocupes, me esforzaré por satisfacerte. Al oír eso, mi trasero volvió a doler. Me levanté de un salto, intentando escapar, pero Javier me agarró por el tobillo y me devolvió a la cama sin dejarme resistir. Se volvió a acercar a mí, mordiéndome el oído y preguntándome, ¿hay alguna mejora ahora? ¿Supero a alguno de tus ex? ¿Estás mudo? Habla. Al principio, seguí siendo testarudo. ¿No has comido? Con este nivel, no puedes superar a ninguno. ¿No te das cuenta? Pero luego, él me atormentó demasiado y tuve que suplicar, mentí. No tengo ex. Buah buah, soy un novato. Hazlo más suave. Javier se inclinó hacia mí, su frente se acercó a la mía. Nuestras respiraciones se entremezclaron y nuestras miradas se encontraron. Sus ojos, afilados como cuchillos, recorrieron mi rostro, como un juez frío y justo. Luego, retiró su mirada y la aura de ferocidad se disipó un poco. Me dio una palmadita en la cara y me advirtió con voz grave, si descubro que me estás mintiendo, estás muerto. Me asusté y me puse a sacudir la cabeza, lloriqueando. Temía que no me creyera y me matara en su cama ese día. Me acaricié suavemente la palma de su mano, mostrándome sumiso. Pero en mi mente, estaba planeando vengarme. Cuando me desperté de nuevo, el día ya se había iluminado. Me froté la espalda dolorida y con el cabello desordenado, miré alrededor con precaución. No vi a ese pervertido. Suspiré aliviado, pero luego me entró una furia. No, tenía que matar a Javier. Tomé mi teléfono y le envié algunos mensajes a mi amigo Juan. Justo después de enviar los mensajes, la puerta se abrió y Javier entró con una taza de sopa de arroz. Lo miré con ojos entornados, mi ira era palpable. ¿Me haces dormir contigo y me das solo sopa de arroz? Ni el más tacaño te puede igualar. Quiero comer mariscos, quiero un bistec, quiero carne. Él me miró con picardía y dijo, ¿no quieres tu trasero? Entonces, no voy a tener piedad de él en el futuro. ¿Yo? Me rendí. No podía comunicarme con un perro. Tragué saliva y tomé la taza de sopa de arroz, bebiéndola con avidez. Javier me miró mientras bebía y, luego, tomó la taza y dijo con frialdad, esta tarde, seguiremos buscando el traje de novio. Finalmente, entendí por qué tomó la taza. Sabía que al oír eso, yo la lanzaría a su cabeza. ¿Tienes vergüenza? ¿Cómo puedo ir en esta condición?
Era como si mis piernas estuvieran paralizadas. Si tuviera que caminar, moriría frente a Javier. Javier sonrió y señaló sus labios. Dame un beso y no te haré ir. Me río con sarcasmo. Hoy, aunque me muera, no me rindo ante tu fuerza maligna. Abrí bruscamente la sábana, deseoso de que Javier viera mi determinación. Pero antes de que mis pies tocaran el suelo, me abrazó. Javier me sostuvo con una mano en la cintura y me devolvió a la cama. Basta, te estaba burlando. He enviado tus medidas a los diseñadores. Si tienes algún requisito, házselo saber. Respondí sin pensar, ¿cómo sabes mis medidas? Javier se rió y abrió su mano derecha. Aunque no dijo nada, parecía haber dicho muchas cosas. Me sonrojé hasta la raíz del cabello y le lancé la almohada. Vete, pervertido. En realidad, podía fastidiar a Javier sin ningún escrúpulo, pero no podía ser cruel con los trabajadores. Los trajes de boda se hicieron rápidamente. Miré mi reflejo en el espejo. El traje de novio estaba perfectamente ajustado a mi cuerpo, resaltando todas mis ventajas. El color blanco me daba una apariencia dulce y tierna, algo inusual en mí. Mientras me estaba admirando, Javier salió del vestidor. Su cuerpo fuerte y musculoso llenaba el traje negro. Sus piernas, envueltas en pantalones de traje, eran largas y rectas. Su cabello estaba peinado impecablemente, y sus facciones exquisitas se veían aún más agudas sin la cobertura del cabello. En ese momento, el sol se ponía en el horizonte, y los rayos del atardecer se proyectaron sobre él, suavizando su rostro frío y mostrando una especie de ternura. Me quedé un momento boquiabierto, sorprendido cuando se había vuelto tan guapo. ¿Te he enamorado? Javier se acercó desde atrás y me rodeó la cintura con sus brazos. Su pecho caliente se pegó a mi espalda, y también sentí una reacción evidente en su cuerpo. Me estremecí involuntariamente. Tú. Él enterró su cabeza en mi cuello, pero sus ojos se fijaron en mí a través del espejo, con una mirada directa y agresiva, como si en el siguiente momento fuera a dejar que su deseo animal dominara su razón y me despojara de mis ropas. Tragué saliva y le empujé la cabeza. No puedes dejar de estar en celo todo el tiempo, ¿te enorgulleces de ser como un perro en celo? Javier levantó la cabeza y una sonrisa cruzó sus ojos. No puedo ayudarlo. Esto pasa cuando te veo. Justo cuando estaba a punto de decirle que era desvergonzado, escuché que dijo con seriedad, te ves muy bien. Era raro escuchar a Javier darme un cumplido. De repente, me sentí un poco avergonzado y con las orejas rojas, dije incómodamente, más o menos. La tonada de mi voz tenía una especie de ternura involuntaria. De repente, me di cuenta y me volví a mirar a Javier. Si se reía de mí, le rompería los dientes. Tan pronto como me volví, Javier me agarró la barbilla y me dio un beso. Era un beso suave, como si estuviera tratando algo precioso, con cuidado y cautela. Pensé que iba a hacer algo más y, de inmediato, me cubrí el cinturón y le advertí con bravata, no, mi trasero todavía duele. De repente, sentí una mano en mi cabeza. Javier me acarició el cabello, con una sonrisa brillante en su rostro, pero las palabras que dijo eran muy irritantes. Dijo, tonto. ¿No crees que es muy descarado? Incluso me llamó tonto. Y, por un momento, pensé que era guapo. ¡Qué cara tan fea, como si la hubiera mordido un perro! Es tan feo que no se puede mirar. Juan me miró, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Finalmente, bajo mi mirada furiosa, murmuró, sí, es muy descarado. Después de un rato, como no podía soportar la mala conciencia, agregó, pero, en realidad, Javier no es feo. Amigo, te sugiero sinceramente que intentes convivir con él por un tiempo. Realmente no es necesario tomar la decisión de huir de la boda. Yo enfuré mi mirada y dije, por supuesto que me voy a escapar. Ya sea por mi felicidad futura o por salvar mi trasero, me escapo de esta boda. ¿Y la cooperación de tu padre? Yo me recosté hacia atrás y respondí con desgana, el proyecto ya ha comenzado. Si Javier detiene la cooperación ahora, él mismo sufrirá grandes pérdidas. ¿Crees que he estado a su lado durante tanto tiempo por nada? Javier solo se ha interesado en mí. No será por mucho tiempo. En unos días, se olvidará de mí. Entonces, me habré escapado al extranjero. Debido a su posición especial, no puede salir del país. En el futuro, no nos veremos nunca más. Al decir esto, una especie de sentimiento indescriptible me invadió el corazón. ¿Por qué me daba un poco de pena? Me golpeé la cabeza con fuerza y me maldecí en silencio. Estoy contagiado de la locura de Javier después de estar con él durante tanto tiempo. El día de la boda,
Estaba sentado en el cuarto de maquillaje. Javier no había aparecido desde la mañana. Me apoyé en la mano, y mientras pensaba, sentí que algo no estaba bien. Tenía una sensación de inquietud en el corazón. De repente, me senté recto. ¿Javier también estaba planeando huir de la boda? Parecía que me quería, pero en realidad solo quería fastidiarme. Si se escapaba el día de la boda, me convertiría en la broma de toda la ciudad. No, tenía que ser más rápido que él. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Juan. ¿Está todo listo? Pasó mucho tiempo antes de que me respondiera, sí. No había emojis, ni la forma habitual de llamarme hermano Luis. Era muy extraño. Pero luego pensé que era la primera vez que Juan hacía algo así, y era normal que estuviera nervioso. Así que lo consolé amablemente, no te preocupes. Después de que me escape de este infierno, te llevaré al extranjero a vivir una vida de lujo y diversión, rodeado de hermosas mujeres. El mensaje de Juan se mantuvo en describiendo. Durante mucho tiempo. Finalmente, me envió 2 palabras, muy bien. Yo escribí rápidamente, yo también creo que es genial. Mi vida feliz está por comenzar. Me preparé, y mientras mi padre estaba viendo un partido de fútbol, le dije como si fuera una cosa normal, voy al baño. Él se volvió rápidamente y me miró con una mirada aguda, ¿no vas a huir de la boda? Yo encogí los hombros y le pregunté, ¿crees que puedo escapar? Él pensó un momento y se relajó, tienes razón. Ese joven de la familia Sánchez no te dejaría hacer ninguna travesura. Vale, ve. Vuelve pronto. Yo asentí y salí de la habitación. Rápidamente, me quité el traje de novio llamativo, y mientras caminaba, estaba atento a todo lo que sucedía a mi alrededor. Me arrastré sigilosamente hacia el punto de reunión. A la derecha de la puerta pequeña, había una bolsa negra. Allí estaba el traje de mujer que le había pedido a Juan que preparara. Para evitar la persecución de los guardias, tenía que ser muy cuidadoso. Tomé la bolsa, y mientras me ponía la peluca, le dije a Juan, tienes que admitir que hoy he tenido mucha suerte. No he encontrado a ningún guardia en todo el camino. ¿Crees que incluso Dios cree que mi matrimonio con Javier no es adecuado? He dicho que un matrimonio entre 2 hombres no tiene sentido. Y, además, su actuación. Pensé que esas palabras no eran adecuadas para decir en público, así que tosiendo levemente, cambié de tema rápidamente, he hablado tanto, ¿por qué no dices nada? Mientras decía esto, levanté la vista y me encontré cara a cara con la sonrisa siniestra de Javier. Él salió de la sombra y dijo con calma, ¿qué quieres que diga, querido? Toda mi sangre se congeló instantáneamente. Me puso los pelos de punta y, de inmediato, miré detrás de él. ¿Dónde está Juan? Javier parecía estar pensando en algo, y su mirada era inquietante. ¿Estás muy preocupado? Yo agarré mi cabello con ansiedad. Javier, ¿qué quieres hacer? Él se alejó un paso y se apoyó en la pared. Frunció el ceño y encendió un cigarro. Después de soltar un anillo de humo lentamente, dijo, estoy pensando que si amenazo con la vida de tu amigo, ¿te casarías conmigo hoy sin problemas? Yo me enfurecí y le dije, Javier, ¿de verdad te quieres casar conmigo? ¿Te gusta tanto? No tiene sentido. ¿En serio, no podemos separarnos amistosamente? Javier me miró con frialdad y dijo, ¿no? Yo respiré con dificultad y lo miré fijamente con enojo. ¿Por qué? Él dijo, esto es lo que me debes. Yo me río de rabia, Javier, ¿puedes ser un poco más razonable? ¿No has estado abusando de mí desde la infancia? Si alguien debe pagar, es tú. La expresión de Javier se enfureció de repente. Apagó el cigarro y se acercó a mí, agarrándome el cuello y empujándome contra la pared. Sus ojos estaban descomunales. Tú mismo me dijiste que esperara hasta que te graduaras y que regresarías y nunca te irías más. Yo no podía creer lo que oía. ¿Estás loco? ¿Cuándo he dicho esas palabras? Javier sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz en la grabación sonaba más joven. Luis, repite lo que acabas de decir. ¿No acabo de decirlo? Javier era casi temeroso, repítalo de nuevo. Tengo miedo de que no cumplas. Después de unos segundos de silencio, se escuchó un sonido de beso fuerte, como si alguien hubiera besado a alguien más. Luego, mi voz se oyó confusa, te prometo que, después de graduarme, me estaré contigo. Este beso es la prueba. Tienes que esperarme. Javier prometió emocionado, bien, te esperaré. Regresa pronto. Mi cerebro se congeló y me quedé inmóvil. Tardé mucho en reaccionar. ¿Cuándo es esta grabación? Javier me miró con ojos fríos, con una expresión de ya lo sabía.
Hace 2 años, después de una fiesta de clase, estaba borracho y yo te llevé a casa. Dijiste eso cuando me estuviste provocando. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y me quemaban los ojos. Después de regresar, me bloqueaste. Supuse que quizás te arrepentiste. Hasta que volviste hace un mes, le pregunté indirectamente y no recordabas nada de esto. Su emoción se descontroló un poco. La fuerza de sus manos en mis hombros era desproporcionada, causándome dolor. Al principio, te odié. Así que le dije a tu padre que vinieras a ser mi perro. Luego, me di razones para excusarte, pensando que solo no recordabas. No podía culparte. Quise empezar de nuevo. Pero, ¿y tú? Me has engañado otra vez. Miré a Javier con sus ojos enrojecidos y sentí un dolor en la nariz. Mis ojos también se llenaron de lágrimas. Realmente no lo sabía. No recordaba nada de esto. Lo bloqueé porque, una noche antes de mi viaje al extranjero, Javier se ofreció voluntariamente para llevarme al aeropuerto. Esperé mucho tiempo, incluso perdí mi vuelo, y él no apareció. Luego, vi en su perfil de Facebook que estaba conduciendo por la ciudad, con un joven guapo sentado en el asiento delantero. En ese momento, me sentí como un tonto. De un impulso de ira, lo bloqueé. De hecho, lo he desbloqueado en secreto varias veces. En aquel entonces, pensé que solo estaba curioso por la vida en el país. Pero, no podía saber lo de los perfiles de los demás, ¿por qué tenía que desbloquearlo? La respuesta era obvia. Durante esos días, estaba constantemente actualizando su perfil. Después de darme cuenta de que no me había enviado ningún mensaje, lo bloqueé de nuevo con enojo. Hice esto más de una vez y, finalmente, me volví más irritable. Las lágrimas de Javier finalmente se derramaron. Quise secárselas, pero él me apartó la mano sin piedad. Javier me dijo con enojo, no me toques. ¿Quieres irte? Vete ahora. Luego, se dio la vuelta y se alejó hacia la sala de banquetes. Miré su espalda y sentí un vacío en mi corazón. Parecía que algo se iba a alejar de mí para siempre. Me apuré a seguirlo y le abracé la cintura desde atrás. Sabía que en ese momento debía decir algo para consolarlo, pero mi mente estaba en blanco. Abrí la boca, pero no pude decir nada. ¿Suelta? Javier dijo con voz fría. Yo no le hice caso y lo abracé más fuerte. Respiré hondo varias veces para calmar las emociones complejas que se desataron en mi corazón y, luego, dije lentamente, no. No te dejaré ir. Javier se rió con sarcasmo. ¿Tienes miedo de que diga en la boda que te escapaste con otro hombre y arruiné tu reputación? Él se rió burlón y me miró con una mirada aguda. Puedes estar tranquilo. No soy tan descarado como tú piensas. No, no es eso. Yo dije rápidamente, realmente no sabía lo que dijiste. Pero no te bloqueé sin razón. Le expliqué todo lo que había pasado. Además, me fui al extranjero porque odiaba que me dijiste que nos inscribiéramos juntos en la Universidad L, pero luego te inscribiste en la Universidad M por otra chica. Javier se quedó quieto, como si no podía creer lo que oía. Entonces, ¿es desde ese momento que me has odiado? Yo me detuve un momento. Sí, y no. Siempre te he fastidiado por tu actitud controladora. Pero nunca pensé en alejarme de ti. Hasta que descubrí que habías traicionado nuestras promesas, realmente no quise hablar contigo. Javier se rió de manera repentina. Al siguiente momento, me agarró por la muñeca y me tiró hacia él. Su mano se aferró a mi nuca, forzándome a levantar la cabeza. Sin darme tiempo para respirar, me cerró los labios con fuerza, robándome el aliento. Hasta que no pude respirar y le di un golpe en el pecho, él tuvo la bondad de dejarme respirar. Me aferré a su espalda y jadeé con debilidad. ¿Por qué estás enojado de nuevo? Javier me miró sin expresión y me preguntó, ¿qué crees? 6 años. Hemos perdido 6 años por un malentendido. ¿No puedo estar enojado? Él explicó con ira contenida. No me inscribí en la Universidad M por esa chica. Esa noche después de los exámenes finales, escuché tu conversación con tu padre. Él dijo que debías inscribirte en la Universidad M o encontrar una novia de la Universidad M. Solo quería tener una ventaja en algo, tener más posibilidades. Antes de inscribirme, estaba planeando confesarte mis sentimientos. Pero escuché que le decías a Juan que nunca habías pensado en ir a la misma universidad que yo. ¿Me estás jugando? Yo estaba sorprendido y no pude evitar preguntar. ¿Y por qué me prometiste llevarme al aeropuerto y no apareciste? Javier soltó un gruñido y dijo con sarcasmo, no sé quién. Te burlaron de mí por ser un mal conductor y no quisiste subir a mi coche.
Así que encontré un amigo para grabar un vídeo que demostrara mi habilidad para manejar. Luego, como si recordara algo, su ira se apagó y su voz se volvió más baja. Llegué tarde porque estaba tan ansioso por demostrarme a mí mismo que fui a practicar conducción en una carretera montañosa y me caí en una zanja. No había señal de teléfono y no podía contactarte. Cuando finalmente salí, me di cuenta de que me habías bloqueado. Estaba un poco sin palabras. Luego, pensé que Javier era solo un joven de 20 años en aquel entonces, en plena edad de cometer tonterías. Al igual que yo, que estaba realmente feliz cuando Javier me ofreció llevarme al aeropuerto, pero me empecé a quejar sin razón. Después de aclarar los malentendidos, el ambiente se volvió extrañamente silencioso. Ninguno de nosotros decía nada. Después de un largo silencio, Javier fue el primero en hablar. Luis, ¿te gusta? Javier no me miraba. Su mano en el pantalón se apretó, como si estuviera tratando de confirmar su conjetura. Añadió con ansiedad, de lo contrario, ¿por qué te importaría si cambié de universidad por una chica? ¿Por qué te enfureciste porque no te llevé al aeropuerto? ¿Te gusta, verdad? Javier se volvió hacia mí, sus ojos llenos de esperanza, incluso con una especie de súplica casi imperceptible. ¿Cuándo se había vuelto tan humilde? Solo por confirmar mis sentimientos. Sentí un dolor en mi corazón. Puse mi mano sobre sus ojos y me acerqué para darle un beso. Javier, casémonos. Después de la boda, recordé la situación de Juan y estaba a punto de preguntar. Pero cuando me di la vuelta, vi que Javier, que estaba detrás de mí, había desaparecido. Pregunté en todas partes y, finalmente, lo encontré en el cuarto de descanso. Justo cuando estaba a punto de entrar, escuché a Javier decir, tu truco fue muy útil. Hacerte el pobre y llorar un poco, y él realmente no quiso irse. Otra voz se oyó dentro de la habitación, Luis tiene un buen corazón. No puede soportar ver a alguien llorar. Luego, preguntó con cautela, entonces, señor Sánchez, mi empresa. Javier se mostró cansado y dijo, no te preocupes. Te ayudaré y no te haré ningún problema. Esta voz era de Juan. Entré en la habitación con una expresión impasible. El ambiente se congeló instantáneamente. Juan se asustó mucho y dijo, hermano Luis, ¿yo? Yo le hice una señal para que saliera. Después de que saliera, cerré la puerta y me apoyé en ella. Sonreí misteriosamente y dije, con tus habilidades, habrías podido ocultar esto fácilmente. ¿Por qué me lo hiciste saber? Javier, al ser descubierto, dejó de mostrar su expresión de desesperación y dijo en serio, durante los votos matrimoniales, dijiste que si me atreviera a ser infiel, violento o mentiroso, nunca volverías. Esto lo hice antes, así que no cuenta. No quiero dejarlo para el futuro. Yo asentí y me acerqué a él, apoyando mis manos en la mesa y mirándolo a los ojos. ¿Ahora no tienes miedo de que me vaya al extranjero? Él alzó una ceja y dijo con total seguridad, no te irás. Ya sé que me amas. Su expresión de seguridad me hizo reír. Delante de él, saqué mi teléfono y comencé a reservar un boleto de avión. La cara de Javier se puso pálida de repente. Apagó su cigarro y se acercó a mí en un salto, abrazándome. Volvió a mostrarse desesperado y suplicó, no te vayas, Luis. Lo siento. No te mentiré nunca más y no amenazaré a tus amigos. Yo le di un toque en el pecho y le dije con sarcasmo, ¿crees que este truco siempre funcionará? Javier se detuvo de repente, como si finalmente se diera cuenta de que había cruzado una línea roja. La sangre se le fue de la cara a una velocidad visible. Yo me conmoví un poco, pero luego me endurecí y lo empujé de su pecho, reprimiéndole en voz alta, engañarme, mentir y amenazar a mis amigos. Si no te doy un castigo, probablemente te vuelvas insoportable. Javier bajó la cabeza y dijo, Luis, me castigas como quieras, pero no te vayas al extranjero. No me dejes sin encontrarme. Mis dedos se deslizaron por el cuello de Javier y le agarró la barbilla, preguntándole, ¿cualquier cosa? Javier tragó saliva y dijo con voz ronca, sí. Yo le pregunté, ¿sabes que hoy es nuestra noche de bodas, verdad? Él asintió rápidamente, y de repente, me abrazó con fuerza, temiendo que me fuera en el siguiente momento. En realidad, no estaba muy enfadado. Después de todo, Javier era un pervertido para mí. Era de esperar que hiciera algo así. Pero no podía dejar que fuera demasiado imprudente. Si alguna vez se metiera en problemas legales, no tendría a quien llorar. Puse una cara seria y continué con la broma, desde ahora, te mantendrás abstinente durante un mes. Si lo haces de nuevo, se duplicará el tiempo. Javier enfureció sus ojos y, sin pensarlo dos veces, respondió, no. 2 meses.
Si sigues protestando, se agregará otro mes. Javier se enojó tanto que sus ojos se pusieron rojos. Después de un rato, se dio por vencido y dijo con resignación, lo sé. Haré lo que me digas. Yo sonreí, estupendo, ahora sí que te tengo controlado.